¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Las páginas históricas de nuestros libretos siempre dan oportunidad de evocar. Vamos a disfrutar de un programa del recuerdo. Se dice que en Colombia el río Magdalena hace su recorrido de sur a norte, es decir, al contrario de lo normal en otros ríos. ¿A qué se debe esa gran diferencia? ¿Cuántos ríos en Costa Rica tienen esa característica? Esa pregunta la envía un oyente de Pérez Celedón, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El agua de los ríos corre desde las nacientes en los lugares altos hacia lugares más bajos, y el más bajo es el mar. Siguen cualquier dirección que les permita la gravedad de nuestro planeta. Si un río corre, por ejemplo, de norte a sur, esto es porque donde nace, en el norte, las tierras son altas. Entonces, las aguas corren hacia el sur, hacia las partes bajas, hasta cruzarse con otros ríos y desembocar en algún lago o en el mar. Pero también los ríos pueden cambiar de dirección al seguir la topografía del terreno y la misma fuerza de la gravedad. Ahora bien, los ríos con sus afluentes se agrupan en lo que se conoce como vertientes hidrográficas, es decir, ríos de características similares que drenan o desembocan en el mismo mar. En el caso del río Magdalena, las nacientes están en el sur, en las partes altas de Colombia. Por esa razón, el Magdalena atraviesa el territorio colombiano de sur a norte. En Costa Rica, todos los ríos que desembocan en el río San Juan corren de sur a norte. Estos son los ríos Pocosol, San Carlos, Sarapiquí e Infiernillo. Lo mismo sucede con los que desembocan en el lago de Nicaragua, como por ejemplo el río Frío, el río Negro, el río Guacalillo, el río Pisote, el río Haciendas, el río Sábalos y el río Mena. Otros ríos del territorio costarricense siguen su cauce de oeste a este, como el río Reventazón, el río La Estrella y el río Banano, hasta desembocar en el Mar Caribe. Por correo electrónico, Rebeca Martínez Oces nos hace esta consulta. Estoy en un dilema. Mis familiares tienen una finca en Limón, pero casi no crecía pasto. Entonces optaron por comprar banano y dárselo al ganado. Sin embargo, a largo plazo sale caro. Debido a esto, estuvimos hablando con diferentes personas del lugar que nos recomendaron sembrar caña dulce, caña de azúcar. Nos gustaría saber qué beneficio obtendrían los animales con esto, qué vitaminas, minerales le aportaría la caña a ellos o si por el contrario les hace mal. Escuchemos la respuesta. La caña de azúcar se usa en diferentes formas para la alimentación del ganado y otras especies. Se utiliza fresca y picada en los comederos, molida para alimentar con su jugo a otras especies como aves, cerdos o al mismo ganado durante el crecimiento. El bagazo y los cogollos de la caña también sirven para alimentar al ganado adulto. La caña de azúcar mantiene su contenido energético aún durante los períodos de sequía, cuando los pastos, además de ser pobres en sus contenidos de proteína y energía, escasean, lo que no sucede con la caña. Otra ventaja de la caña de azúcar es que se puede mantener en el campo sin cosechar y no pierde sus cualidades nutricionales. Es fácil de digerir y muy gustada por el ganado. Ahora bien, la desventaja mayor del uso de la caña de azúcar como alimento es su bajo contenido de proteína.
lo que obliga a usar otras clases de proteínas en la dieta de los animales, pero esto se soluciona con leguminosas, yuca y camote. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. Un oyente de Juan Viñas, Cartago, Costa Rica, hace esta consulta. Me gustaría saber qué es exactamente el estrés. Oigamos la respuesta. El estrés es la tensión del organismo que ocasiona las angustias y preocupaciones de la vida. Como cada persona es distinta, no todos los seres humanos reaccionamos de igual manera ante el estrés, por lo que el tratamiento de sus síntomas debe ser personal. El sistema nervioso está formado por el cerebro, la médula espinal, que corre por la columna vertebral, y los nervios, que son una especie de finos hilos que salen del cerebro y se extienden a todas las partes del cuerpo. Algunos de estos nervios permiten que nos podamos mover a voluntad, es decir, porque así lo queremos. Si por ejemplo levantamos un brazo, es porque se pone en funcionamiento el cerebro, la médula y los nervios de esa parte del cuerpo. Sin embargo, otros nervios actúan automáticamente sin que lo decidamos nosotros. Estos son los nervios que hacen funcionar órganos como el corazón, los pulmones, los intestinos y otros más. Por ejemplo, cada vez que sentimos una preocupación, el sistema nervioso pone a funcionar glándulas que sueltan sustancias como la adrenalina y la dopamina. La adrenalina hace que el corazón lata con más rapidez, poniendo la sangre a circular con mucha fuerza por distintas partes del cuerpo. Esta sustancia también es capaz de interrumpir la digestión y provocar una sensación de vacío en el estómago, náuseas y hasta vómitos. La adrenalina también hace que se nos ponga la piel de gallina y que tengamos reacciones emotivas ante ciertos estímulos. La dopamina aumenta la presión arterial, por lo cual la persona se siente más agitada, aumenta el ritmo de la respiración y se eleva el nivel de azúcar en la sangre. Además, la persona empieza a sudar más de lo normal y se hace más lento el proceso de digestión. Las endorfinas son otras sustancias que el organismo produce en forma natural, pero que en vez de propiciar el estrés, más bien lo disminuyen. Estas sustancias se liberan cuando el organismo entra en malestar o dolor, es decir, ayudan a compensar las sensaciones desagradables y dan alivio. Además de los medicamentos que el médico receta, la persona es capaz de producir endorfinas mediante el ejercicio físico o practicando actividades que le hagan sentir mejor, que relajan y que puedan aliviar de ciertas sensaciones desagradables como las que nos produce el estrés. Un estimable oyente que nos escribe desde Granada, Nicaragua, nos pregunta lo siguiente. Les envío un afectuoso saludo y los felicito por el extraordinario trabajo que hacen desde hace tiempo. Quiero que ustedes me digan cuántas horas necesita una vaca lechera para convertir lo que come en leche. Oigamos la respuesta. El tiempo que una vaca necesita para convertir lo que come en leche va a depender de la clase de alimento que coma. Por ejemplo, si come solo pasto, puede durar entre 12 y 24 horas en convertir las sustancias alimenticias en leche. Y si come alimento a base de miel y urea, puede durar de 6 a 10 horas. Las vacas son animales mamíferos, o sea, que le dan de mamar a sus crías. Como sucede con todos los animales mamíferos, las vacas comienzan a producir la leche para alimentar a sus crías después del parto. Cuando el ternero recién nacido comienza a mamar, se produce como una señal o aviso en el cerebro de la vaca. Entonces, suelta una sustancia llamada hormona oxitocina. Esta hormona viaja por la sangre, llega hasta la ubre y produce la bajada de la leche en el animal. La cantidad y la calidad de leche que produce una vaca tiene que ver con la alimentación que recibe.
La cantidad de leche también varía de acuerdo con la raza de ganado y según los cuidados que se le den al animal. Si las vacas se encuentran en un ambiente tranquilo, van a dar más leche. Pero si se asustan, se maltratan o el lugar donde están es demasiado frío o caliente, la producción de leche va a ser menor. ¿Qué quiere decir que un material sea biodegradable? Esta pregunta nos la hizo una amiga que nos escucha de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Algunos materiales, como la madera, se pudren con facilidad. Los hongos, los insectos y otros seres vivos ayudan a que se pudra en poco tiempo. A todos los materiales que se pudren con facilidad se les llama biodegradables. Ahora bien, hay otros materiales que duran mucho tiempo para deshacerse. Esto pasa, por ejemplo, con los plásticos, que tardan cientos de años en podrirse. Hoy en día, se está tratando de cambiar el plástico por materiales biodegradables que no contaminan el ambiente. Y hasta se están comenzando a fabricar una clase de plásticos que son biodegradables, es decir, que se pudren más fácilmente y en menos tiempo que el plástico común. Quiero saber si en el mundo existe algún cerro o pico que lleve el nombre de Cristóbal Colón. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos llamó de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Cerca de la costa atlántica de Colombia existe un pico llamado Cristóbal Colón, que forma parte de la Sierra Nevada Santa Marta. Esta montaña tiene 5.775 metros de altura y es la más alta de ese país. Junto al pico Cristóbal Colón se encuentra otro cerro que tiene prácticamente la misma altura y se llama Pico Simón Bolívar. Además, el grupo de montañas donde está este cerro tiene una característica interesante. Es la cadena montañosa más grande del mundo cercana al mar, ya que se encuentra a tan solo 42 kilómetros de la costa. El señor Harley Rojas Salazar nos escribe de San Vito de Cotobruz, Punta Arenas, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente: ¿de qué manera se dice que el deshielo del Ártico amenaza a los osos polares? ¿Cuántos osos polares quedan en esa zona? Escuchemos la respuesta. El desbalance en el clima, producido por el calentamiento del planeta, ha traído muchos problemas en varias partes del mundo. Uno de esos problemas es el derretimiento de grandes bloques de hielo en los polos, las zonas más frías del mundo. Este cambio en el Ártico ha alterado la vida de muchos de los animales propios de esas heladas regiones, entre otros los osos polares. Los osos polares se alimentan sobre todo de las focas que cazan durante el invierno y la primavera. La grasa que obtienen de estos animales la almacenan en su cuerpo y los mantiene con energía para sobrevivir en meses en que hay poco alimento. Pero al cambiar la temperatura de las aguas del Ártico, han disminuido los peces y calamares, que son el alimento de las focas. Muchas mueren de hambre, lo que a su vez afecta a los osos. Según dicen los científicos, los osos polares tienen que recorrer distancias cada vez mayores en busca de alimento, lo que ha provocado que gran cantidad de estos animales mueran de desnutrición y agotamiento. Se calcula que hoy en día solo quedan entre 20 y 25.000 osos polares, y muchos creen que a pesar de las leyes que tratan de proteger a este hermoso animal, es muy probable que en poco tiempo llegue a desaparecer. Si una empresa tiene varios millones, ¿los tiene en efectivo o en especie? Esta consulta nos la hizo un amigo oyente
que nos llamó por teléfono desde Acajutla, El Salvador. Oigamos la respuesta. Todas las empresas tienen el capital, es decir, el dinero que necesitan para trabajar, tanto en efectivo como en especie. El dinero en efectivo se encuentra en cuentas en el banco, y otra gran parte de sus recursos está en forma de mercadería, maquinaria y los edificios o instalaciones donde trabaja la empresa. Por ejemplo, una fábrica de ropa puede tener cierta cantidad de dinero en el banco, pero también forma parte de su capital las máquinas de coser, las telas, los hilos y otras herramientas, las mesas, las computadoras, el material de empaque y, si es propio, el mismo local donde se encuentra la fábrica. También forma parte del capital de la empresa las cuentas por cobrar, es decir, todo el dinero que deben quienes han comprado el producto a crédito. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.